Yo iba a contar dos hechos curiosos con respecto en las vísperas de Caseros, que no sé si haré tiempo de los dos, usted después me decís, y podemos dejar uno para el programa que viene. Uno es lo del sabido correspondente, que en portugués quiere decir el conocido corresponsal. ¿Qué pasaba? En Brasil siempre tuvo interés en intervenir en el Río de la Plata, porque le daba entrada a Mato Grosso, que ya la había tomado en 1801. Y la ambición era dominar por lo menos una de las márgenes del Plata. Esos, a pesar de los brasileños eran socios de los ingleses desde 1200 y pico, pero los ingleses eran fieles a su política, divide y triunfarás. Sí, los portugueses, claro, en 1200 ya eran socios de los ingleses. Claro. Y los ingleses igual siguieron pensando domina y triunfarás, entonces no querían que un país, incluso eso lo dijo un ministro inglés, ellos no querían que dos países dominen toda la costa de América del Sur. Y incluso Ponsonby decía que él pensaba que Uruguay era la llave del Plata, por eso la mantenían independiente. Por eso pusieron el tapón ahí. Y los ingleses eran muy socios de los portugueses, pero ellos no tienen ni amigos ni enemigos, lo que tienen son los eternos intereses. Yo decía Perón, en política internacional no hay amigos ni enemigos. Claro, hay intereses. Esa es una frase de los ingleses que lo había dicho Canning, que son, bueno, en 1827, o sea, los brasileños siempre fueron buscando de meter, le reconocieron la independencia de Paraguay y quisieron tomar Uruguay, hicieron la provincia cisplatina, y si no la tomaban, aunque sea que se independice, por eso vino la guerra que ganaron Argentina. Ganó Argentina la guerra y perdió el tratado. Y perdió el tratado. Después vino Dorrego y quiso retomar la guerra. El Banco de la Provincia le negaba fondos y le pagaba únicamente mensual. ¿Por qué? Porque los accionistas del Banco Provincia eran todos ingleses. Por eso que después Rosas lo expropió el banco. Y después Brasil, o sea, toda esa lucha, después tuvo el tema de que querían separar la Mesopotamia, los unitarios, incentivados también por los ingleses, franceses, estaban todos ahí. Sí, Corrientes, la Mesopotamia, claro. Todo, el Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Claro. Después Brasil no estaba libre. Se perdió parte de Misiones que hoy son brasileños. Claro. Brasil no estaba tan cómodo tampoco, porque ya al final de la época de Rosas había movimientos independentistas, estaba incluso la provincia de Rio Grande do Sur, le había pedido a Rosas incorporarse a la Confederación, que Rosas le dijo no, declárense independientes y después se unen, pero él no quiso meterse. Entonces durante esa época había mucha Brasil estaba medio que se caía solo, ¿no? La Confederación era mucho más grande, más fuerte. Sí, no. La actividad del unitarismo aliado con los franceses y los ingleses. Entonces hubo una guerra diplomática y de intrigas y de espionaje muy grande en toda esa época. Entonces, ¿qué pasó? Andrés Lamas y Valentín Alsina, que estaban en Montevideo, empezaron a recibir informes que les daba Juan Nepomuceno Madero, con información muy confidencial y reservada de parte, o sea, de noticias sobre la Confederación y sobre Rosas. Y que él a su vez se las retransmitía al encargado de negocios de Itamaraty, que era Rodríguez Sousa da Silva Pontes. Ahora, ¿quién le mandaba a este Madero? Se lo mandaba un tal Pedro Duval, que era un empleado de correo. Entonces, Andrés Lama y Valentín Alsina, incluso algunos brasileños decían, ¿de dónde saca tanta información este
este empleado de correo, Duval. Y entonces empezaron a sospechaban, porque había cosas incluso particulares de Rosas íntimas, dice, ¿cómo la sabe? ¿Cómo la sabe? Entonces sospechaban de Angelis, dice, tiene que ser alguien muy conocido, puede ser De Angelis, Felipe Arana, Antonino Reyes, hasta alguno habrá pensado que era Manuelita, no sé, algo. Sí, algo muy cercano. Algo muy cercano. Incluso este Madero le decía a Valentín Alsina y a los... Dice, tengan mucho cuidado, dice, porque acá se juega el pescuezo de una persona. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Cuando ellos recibían los informes, pero a su vez le pedían a Madero o a Duval, a través de Madero, al pedirle cosas también decían cosas ellos, iban descubriendo cosas, porque por ejemplo decía, avíseme cuándo va a mandar tal cosa porque necesitamos 400 fusiles para el barco tal o para la posición tal, o sea que la información iba y venía entre los dos. Bueno, cuando terminó la guerra, cuando después vino la defección de Urquiza, vino Caseros, terminó la guerra, y incluso algún historiador brasileño quería investigar a ver quién había sido el infidente, digamos. La cuestión que Pedro Duval, el empleado de correo, siguió en el correo, nunca más, siempre tuvo el mismo, así que por lo menos por interés no lo hizo. De Angelis tampoco, porque ninguno de los ha llegado a Rosas y sus amigos. La cuestión que ¿quién investiga la historia? La investiga José María Rosas, el historiador, que encuentra unas cartas de Rosas, en los papeles de Rosas hay unas cartas, que incluso él, por la fecha, él dice que releyendo las cartas de Rosas le pide informe al corresponsal. Y es evidente que no solamente le pide informes, sino que los proporciona. Dice que el comisionado de Urquiza llegará en tal barco, que salieron 400 hombres para reforzar el ejército, etcétera. Ahora, por las cartas por la fecha de las cartas, incluso él se da cuenta que Rosas conocía algunas de las causas de las cartas y que incluso conocía a quién las mandaba, entonces ¿cómo no lo agarraban? Claro, el que le mandaba las cartas era el mismo Rosas que imitándole la letra a Pedro Duval se le mandaba la carta para engañar a los brasileros y a toda la cadena, a Valentín Alsina, a todo, y hasta llegar a los brasileros. José María Rosas cuando escribe eso dice, gaucho pícaro y taimado, dice que supo engañar a todo el gabinete de Itamaraty. Y lo otro que no sé si querés que lo cuente ahora o te lo puedo decir. No, sí, adelante. Era el milagro de la casa de Braganza. El milagro de la casa de Braganza. ¿Por qué lo llama así? En la historia, cuando hubo una guerra con Prusia, que estaba Federico II, en la guerra de los 7 años, ya se estaba por librar la batalla, y la noche anterior, claro, los alemanes estaban totalmente agotados, tenían menos hombres, estaban en una posición desventajosa. Entonces Guillermo II reunió a los generales y le dice, ¿qué podemos hacer? Dice, para ganar la guerra o la batalla. Y los generales le dijeron, y lo único que podemos hacer, dice, es esperar un milagro. ¿Qué pasó? Esa noche, el zarevich, que parece que era medio trastornado mentalmente, le confesó a través de un funcionario, confesó cuál era el plan de batalla del enemigo. O sea, de su propio ejército. De su propio ejército, sí, señor. Entonces, al otro día, ya el ejército alemán sabía que iban a hacer los otros y le ganó la batalla. Entonces, eso se llamó
dice que Pedro II, cuando recibió el informe de Zarevich, dijo: he aquí el milagro de la casa de Brandeburgo. Bueno, lo mismo sucedió en Caseros con Urquiza. Con Urquiza. Porque Urquiza era el jefe del ejército de la Confederación. Sí, el comandante en jefe. Y tenía al mando todo el ejército. Ahora, ¿qué pasó? Ya el 3 de noviembre del 50 llegan comunicaciones porque Urquiza siempre navegó con un pie en cada canoa. Ya para noviembre del 50 llegan noticias a Río de Janeiro que Urquiza, siendo jefe del ejército, le había expresado ya al gobernador de Corrientes que él a lo mejor aprovechaba este malestar, digamos, para declararse neutral. O sea, ya no se declaraba enemigo de Rosas, pero por lo menos neutral. Todavía no estaba declarada la guerra. No, porque no estaba declarada la guerra. Lo largó como un rumor, pero en febrero ya Paulino, que era Paulino era un ministro brasilero, se entera que ya Antonino Cuyás y Samper había hecho una visita de noche con Silva Pontes, que era el representante brasilero en Uruguay. Incluso ya para marzo de 51 ya había propuestas de qué era lo que necesitaba Urquiza, qué era lo que pedía Urquiza para colaborar con los brasileros. Hasta que se produce el milagro de la casa de Braganza, en vez de Brandeburgo, de Braganza. Urquiza directamente se da vuelta. Se plega con su ejército a los enemigos de Argentina, declarada la guerra ya. Entonces Paulino dijo: el fuego se ha encendido en la casa del vecino. Paulino es brasilero, ¿no? El fuego se ha encendido en la casa de nuestro vecino, cuando él pensaba ponerlo en la nuestra. Es tan embarazado como no podemos imaginarlo. Por otra parte, nosotros no podemos dar marcha atrás ya. O sea que iban a entrar en la guerra. Inclusive, agrega: si el Brasil dejase a Rosas fortalecerse con la absorción de Uruguay, del Paraguay y de la provincia boliviana de Tarija, entonces sí que nuestra posición sería difícil, dice el brasilero. Mas impidiendo al dictador fortalecerse con estos territorios y atacándolo ahora, el Brasil obra precavidamente. Con todos esos motivos, empero, el Brasil no iba a declarar la guerra a Rosas, pero cuenta para esta empresa con los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes y el general uruguayo Garzón. Eso es lo que dice el brasilero. Y eso es lo que José María Rosas llama el milagro de la casa de Braganza. En una palabra. Hay una diferencia. Al Zarevich, a pesar de que era loco, lo lincharon los propios los soldados. En cambio, Urquiza no solo lo lincharon, sino que lo tenemos en algunos momentos. Lo tenemos como gran héroe. En una palabra, es coherente la historia con respecto a lo que fue Rosas, y lo que pretendía Rosas, y lo que realmente pretendía el resto. Cada vez la Argentina más chica. Sí. Porque todos los que perdieron territorio acá precisamente fueron todos enemigos de Rosas. Y claro, Perú se pierde por los unitarios que estaban en el poder en ese entonces. El Uruguay se pierde por los rivadavianos, por García y Rivadavia. Y es que no nos dividimos más de casualidad. Acordate que la provincia de Buenos Aires estuvo dividida de los 13 ranchos, como ellos le decían. Sí, inclusive se declaró independiente la Confederación.